Muy buenas tardes. Este es el espacio de tertulia sobre filosofía de la ciencia a cargo del grupo Filociencia. Quienes quieran conectarse, seguirnos a través de los videos que subimos a YouTube, entonces pueden contactarnos en https://www.youtube.com/tertulias_filociencia/videos. Este es un espacio de diálogo, comunicación virtual, en el cual se conversa sobre diversos temas relacionados con la filosofía de la ciencia, su historia, sus debates, controversias, sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Es una actividad de extensión del Grupo de Investigación Filociencia, como ya se. ¿Cómo participar? Mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes. De esta manera, informar, sensibilizar y difundir este campo de conocimientos al público en general que pueda estar interesado. Quienes quieran contactarse con nosotros pueden hacerlo a través de los correos lochoar@unbosque.edu.co o al correo bastidasastrid@gmail.com. Nuestros encuentros son todos los jueves en horario de 6 a 8 p.m. hora colombiana. Así que bienvenidos, bienvenidas, y para todas las personas que próximamente en el video también sean bienvenidos a este espacio. En la tarde de hoy, entonces, tenemos previsto un texto o una sección que hace parte del libro titulado Filosofía de la Economía, una introducción a problemas metodológicos de racionalidad y político-morales de la economía moderna, el cual hace parte pues, de la serie de textos Filosofía Contemporánea de la Universidad Autónoma de México y el Instituto de Investigación Filosófica. En esta oportunidad vamos a hacer referencia a la parte 1, que se titula Teoría, Metodología y Modelación en Economía. El texto es generado o producido por Josafat Hernández Cervantes. Para conocer, pues, previamente un poco de quién es el autor, de quien estamos hoy haciendo mención, el doctor es, como tal, un experto de la Universidad Nacional Autónoma de México, y sus áreas de competencia son la economía política, historia del pensamiento económico, filosofía de la ciencia, filosofía de la economía y economía del comportamiento. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT de México, a nivel también pues, de candidato en el momento en que sube esta información de su currículo. Su formación académica pues, es doctor en Filosofía de la Ciencia del programa de posgrados en Filosofía de la Ciencia de la UNAM, graduado en el año 2019. Magíster en Filosofía de la Ciencia del programa de posgrado de Filosofía de la Ciencia de la UNAM, graduado en el año 2013, con mención honorífica en su tesis titulada Heurísticas y Racionalidad Económica Acotada hacia una concepción pluralista del agente racional, y con especialización en Historia del Pensamiento Económico también de la UNAM, licenciado en Economía de la Facultad de Economía de la UNAM entre el 2003 y 2007, y se graduó en el 2009. Tiene una gran cantidad de publicaciones, también de artículos, de capítulos de libro, de artículos y capítulos de divulgación, libros que ha coordinado, traducciones, publicaciones no académicas, lo cual pues muestra la actividad prolífica del doctor, del cual pues hoy tomamos en cuenta su artículo,
y de este texto titulado Una perspectiva histórica sobre el debate del realismo de los supuestos en economía, 3 etapas de interpretación filosófica. Para introducirnos entonces directamente en el texto que hoy nos concierne, pues aquí se plantea el problema del realismo de los supuestos en economía, tal como lo formuló Milton Friedman en su ensayo de 1953 titulado La metodología de la economía positiva, y consiste en discutir si los supuestos de una teoría deben o no corresponder a la realidad. La posición que aquí vamos a identificar, que es la de Friedman, es que los supuestos no necesitan ser realistas, es decir, verdaderos. Lo que debe contar de manera prioritaria para juzgar a una teoría es su éxito predictivo y que criticar una teoría a partir de sus supuestos es un error de carácter metodológico. Esto pues lo dijo para defender el modelo neoclásico de competencia perfecta frente a las críticas alternativas que vamos a ver en este espacio y que fueron planteadas, por ejemplo, por economistas post-keynesianos como Johan Robinson y Edward Chamberlain, 1932 y 1965 respectivamente, las cuales pues se exponen en este desarrollo que vamos a tener hoy en nuestra tertulia, el cual pues el texto en sí mismo está constituido por 5 capítulos, donde uno pues es el ensayo o después de este ensayo que presenta Friedman en 1953, pues viene una discusión que en la actualidad pues aún sigue produciendo reflexiones filosóficas y metodológicas sobre la economía. Sin embargo, pues como se va a ir desarrollando nuestra tertulia y que está incluido en el capítulo, la posición de Friedman pues no fue clara en el sentido epistemológico. Y esta situación lo que llevó fue que se abriera paso a que formularan diferentes interpretaciones del trabajo de Friedman que condujeron a distintos debates filosóficos en diferentes momentos históricos, como lo iremos identificando hoy. La tesis principal de su escrito es que el debate sobre el realismo de los supuestos en realidad no es uno, sino muchos, y que se pueden agrupar en 3 grandes etapas de desarrollo según nuestro autor. Una es la del empirista, el empirista lógica entre 1953 y 1971. Otra tesis es la realista instrumentalista entre 1972 a 1991. Y la tercera centrada en analizar las prácticas de modelización de 1992 a la actualidad. Estas 3 etapas pues están muy influidas por la filosofía de la ciencia dominante del momento. Eso quiere decir que muchos de estos argumentos que les vamos a presentar pues han variado. En una tercera sección, este capítulo pues aborda las críticas metodológicas que recibió en un primer momento pues el ensayo de Friedman, formuladas por otros economistas como Samuelson, Simon y Koopmans, marcadas por la influencia del empirismo lógico y la llamada concepción heredada. Una cuarta sección corresponde a la segunda etapa en que la discusión de la obra de Friedman se dio en claves instrumentalistas realistas, con una gran influencia de la obra de Ernest Nagel, La estructura de la ciencia. Luego la sección 5, que se trata de la tercera etapa en la que una vez más pues, se reformuló el debate y esta vez en términos de modelos, idealizaciones y explicaciones causales en el contexto del giro práctico de la filosofía de la ciencia. Se discutió entonces este ensayo metodológico de Friedman a la luz de su propia práctica científica. Los comentarios que se hacen de cierre en un capítulo final apuntan hacia una reformulación del debate del realismo de los supuestos en clave contextualista. Este es, digamos, una descripción general que el mismo autor nos hace de su documento y que nos permite, pues, orientarnos en nuestro desarrollo de la tertulia
tarde, noche de hoy y que esperamos sea de utilidad para quienes vean este video. Entonces cedo la palabra al colega Luis Francisco para que pueda seguir el desarrollo. Muchas gracias, Astrid, y un saludo para los colegas que se encuentran en este momento en la, en la tertulia y para las personas que posteriormente estarán observando este video. Bien, vale decir que el libro Filosofía de la Economía fue publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 2024, que el tema del cual Astrid ha hecho una amplia apertura de explicación de sus componentes corresponde al capítulo primero, y que ese capítulo primero tiene 5 partes, 5 apartados. También vale decir que el profesor Josafat terminó de escribir este capítulo durante el año 2020 con el apoyo del programa de becas postdoctorales de la Universidad Nacional Autónoma de México, siendo becario en el Centro de Ciencias de la Complejidad y asesorado por el doctor Enrique Cáceres Nieto. Este capítulo también fue realizado en el marco de un proyecto que se llama PAPIT in 40-20-18, Cognición, Artefactualidad y Representación de la Ciencia. Entonces, teniendo en cuenta esos elementos, yo intentaré hacer lo que sería una disertación del estudio de este capítulo, teniendo en cuenta los apartados que señaló Astrid. En la parte de la introducción, yo podría decir, de acuerdo con lo comprendido, que el debate sobre el realismo de los supuestos en economía constituye una de las discusiones más persistentes y complejas de la metodología económica contemporánea. A diferencia de otras ciencias, donde la verificación empírica directa puede aplicarse con mayor claridad, en el caso de la economía, esta ha evolucionado sobre la base de modelos formales. Entiéndase como abstracciones que tienen como base estructuras matemáticas, cuya relación con la realidad es problemática. La obra de Milton Friedman, economista estadounidense del siglo XX, especialmente su ensayo de 1953 titulado The Methodology of Positive Economics, ocupa un lugar central en esta controversia al proponer que el realismo de los supuestos, es decir, de las bases sobre las cuales se montan sus concepciones teóricas, no es una condición necesaria para la validez de una teoría económica. Esto se refiere a que no necesariamente tengan que tener una existencia en el mundo los supuestos básicos, los axiomas básicos de la teoría económica que él defiende. En ese escrito del año de 1953. La tesis de Friedman de que las hipótesis deben juzgarse por su capacidad predictiva y no por su correspondencia literal con la realidad, pues ha generado un extenso debate filosófico y metodológico. Como ustedes se pueden ir dando cuenta, esto hace parte de esos debates acerca de la naturaleza ontológica de los supuestos de las teorías. Si los enunciados básicos de una teoría corresponden a entidades que existen en el mundo o si corresponden a entidades teóricas, abstracciones o construcciones sobre las cuales se basa un modelo explicativo sobre cómo funciona un sector de la realidad, en este caso, la dinámica de la economía. Este trabajo basado
como lo hemos dicho en el texto del profesor Josafat Hernández Cervantes, reconstruye y examina críticamente las principales etapas de ese debate, agrupadas en tres fases históricas de interpretación. La primera, influida por el empirismo lógico, como lo señaló Astrid, en la época que va de 1953 a 1971. La segunda etapa, denominada por el realismo instrumentalismo, que es otra etapa habida cuenta de la evolución dentro del campo de la filosofía de la ciencia, que tiene su correspondiente influencia posterior dentro del campo de la filosofía de la economía, y que va de 1972 a 1991. Y una tercera etapa que se centra en las prácticas de modelización desde un enfoque pragmático contextualista, que también corresponde a cómo se transformó la filosofía de la ciencia cuando ésta entra en el proceso de centrarse en las prácticas de investigación, y esto deriva también dentro de la filosofía de la economía para los análisis de teoría, y que ocurre de 1992 en adelante para el caso de la economía. A lo largo de estas etapas, no solo se transformó la lectura del ensayo de Friedman por parte de los distintos lectores académicos, los colegas, sino que también se redefinieron las preguntas fundamentales sobre el papel del conocimiento en economía, la función de los modelos, que son estructuras matemáticas formalizadas, y la naturaleza del quehacer científico en el campo general de las ciencias sociales que tengan bases de formalidad. Este recorrido no es únicamente una reconstrucción historiográfica, sino también una reflexión epistemológica. Bueno, además de epistemológica, nosotros le podemos agregar el componente ontológico, que habitualmente no se tiene en cuenta, pero vale decirlo, el componente ontológico es fundamental porque la identificación de los entes, de las entidades, de los objetos sobre los cuales se construye conocimiento es un elemento fundamental, porque el producir un conocimiento en determinado sentido o de determinada perspectiva implica una suposición de cuáles son los objetos sobre los cuales se construye ese conocimiento, y ahí está el componente ontológico. La pregunta por el realismo de los supuestos en economía, pues es inseparable de debates más amplios en la filosofía de la ciencia. Aquí los hemos tenido para el campo de otras áreas científicas, y vamos a decir que la tensión entre la predicción y la explicación en una teoría, la disputa entre el realismo y el instrumentalismo, que son enfoques de filosofía de la ciencia muy contemporáneos, la función de las idealizaciones, entendidas estas como abstracciones, que para el caso que corresponde a esta área científica está basado en abstracciones matemáticas, y la relación entre teoría y evidencia son componentes de discusión permanente. De ahí que este análisis no solo concierne a economistas, sino también a filósofos, historiadores de la ciencia y teóricos sociales en general. En el primer apartado del capítulo del profesor Cervantes, se refiere al ensayo de Friedman y la defensa de los supuestos irreales, que es el concepto básico original del profesor Friedman. La propuesta de Friedman parte de una distinción heredada de Lionel Robbins entre economía positiva y economía normativa. Y aquí vale entender que mientras que la economía positiva busca describir lo que es, lo que acontece, la segunda lo que señala es la prescripción de cómo debería ser, o sea, un aspecto de carácter deontológico para la economía. En ese marco, Friedman argumenta que una teoría positiva debe juzgarse no por el realismo de sus supuestos, es decir, no importa si los supuestos de los cuales se parte para construir la teoría son entidades que
en sí existen y son contrastables empíricamente, sino por la capacidad que pueda tener la teoría para generar predicciones precisas y exitosas sobre lo que acontece en la dinámica real de la economía. Esta tesis, que parecería inocua en un inicio, representaba en realidad una profunda ruptura con la tradición metodológica dominante de la época. Estamos hablando 1953, época de posguerra, donde todavía hay una gran influencia del positivismo lógico y de su traslado de Europa a los Estados Unidos, donde después se conoció como empirismo lógico a través de la visión de la teoría heredada de la ciencia. Y sus consecuencias, pues, serían duraderas en el debate dentro de las facultades de economía en distintas partes de los Estados Unidos y posteriormente en otras partes del mundo. Friedman formuló su defensa de los supuestos irreales como una reacción a las críticas de los economistas post-keynesianos, especialmente de Joan Robinson y de Edward Chamberlain, quienes consideraban que los modelos neoclásicos de competencia perfecta eran inaplicables por basarse en supuestos claramente irreales. Algunos ejemplos de estos elementos de supuestos de información perfecta podrían ser que la información es perfecta, que hay un número infinito de agentes, que hay una racionalidad dentro de los agentes económicos, que haya una ausencia de los costos de transacción, entre otros que están relatados en detalle dentro del capítulo. En lugar de considerar que estas simplificaciones eran una debilidad, Friedman las convirtió en una virtud metodológica. Él decía que los supuestos como entendidos como un sí, las cosas ocurren de tal manera, sostenía que permitían construir modelos matemáticamente tratables que eran capaces de generar predicciones útiles, incluso si no se corresponden literalmente con la realidad. Entonces, estos elementos teóricos, estas simplificaciones a las cuales se refería Friedman, permitía establecer modelos matemáticos con los cuales mucho más fácilmente se podría interpretar la dinámica de la economía real. Para defender esta postura, Friedman recurrió a ejemplos tomados de las ciencias naturales y escogió en un primer lugar la física. Decía que aquí en la física se asume, por ejemplo, el vacío perfecto para calcular trayectorias de cuerpos, aunque en realidad no exista tal vacío. Obviamente, en ese momento no se hablaba de lo que ahora nosotros hablamos en filosofía de la ciencia, que es de la fabricación de entidades. Indudablemente, cuando Boyle estableció la bomba de vacío, el vacío como tal no existía, y de hecho aún hoy no podemos decir que exista en el espacio cósmico. Siempre hay algo que ocupa el espacio. Entonces, hablando históricamente, pues el vacío es inexistente. Hoy sabemos que lo podemos construir. En biología, que es el segundo campo de conocimientos que toma Friedman, dice que se asume que las hojas de los árboles se comportan como si maximizaran la luz solar que reciben. Estos ejemplos, extrapolados a la economía, se usaron para justificar que un empresario puede ser modelado como un agente perfectamente racional, incluso si no lo es en la práctica, siempre y cuando sus decisiones se comporten como si lo fueran. Friedman ilustra esto con el famoso ejemplo del jugador de billar que, aunque no realiza cálculos explícitos de ángulos y de fuerzas, él actúa como si lo hiciera sobre la mesa de billar al dar la tacada. Este argumento resume su posición. La utilidad predictiva de una hipótesis justifica el uso de supuestos, aunque estos no sean reales.
No obstante, esta tesis, aparentemente pragmática, habría múltiples interrogantes de carácter filosófico. Y una pregunta que surge es la siguiente: ¿es válida una explicación que parte de premisas deliberadamente falsas? ¿Puede la ciencia renunciar al ideal de verdad descriptiva sin comprometer su estatuto epistémico? Y el otro asunto es, ¿se puede partir de supuestos ontológicos que no son asibles para poder formular una teoría que pueda hacer predicciones sobre el funcionamiento de una dinámica de la economía en el mundo de lo real? Teniendo en cuenta estos elementos, aparecen unas críticas que corresponden al segundo apartado, que es el de las críticas que se dan desde el empirismo lógico. Las primeras críticas metodológicas al ensayo de Friedman provienen del campo del empirismo lógico que dominaba la filosofía de la ciencia en la primera mitad del siglo XX. Tal como lo dijo Astrid, autores como Paul Samuelson, Thialin Koopmans y Herbert Simon reaccionaron al ensayo de Friedman subrayando las contradicciones lógicas y epistemológicas de su posición. Y es entendible esto, porque dentro de los parámetros del empirismo lógico era necesario que los fundamentos de una teoría tuviesen la capacidad de ser verificables empíricamente, de poder tener proceso de verificación, porque esto era lo que probaba su propia existencia. Paul Samuelson acusó a Friedman de incurrir en la falacia lógica de la afirmación del consecuente, que consiste en sostener que si una predicción es verdadera, entonces las premisas de las que se deduce también lo son, aunque éstas sean falsas. Esta crítica, que fue conocida como el F-twist, es decir, el resbalón de F, es decir, de Friedman, resalta el problema de utilizar resultados empíricos para justificar teorías basadas en supuestos irreales, algo que es inadmisible desde el punto de vista del empirismo lógico, que exige que las premisas de una explicación tengan un respaldo empírico que sea verificable. Thialin Koopmans, por su parte, defendió una postura inductivista, según la cual los supuestos deben tener algún tipo de conexión con la evidencia observacional. Para Koopmans, las herramientas econométricas no solo servían para probar hipótesis, sino también para justificar la elección de los supuestos a partir de las correlaciones empíricas. La economía, desde esta óptica, debía ser una ciencia empírica rigurosa, no un ejercicio abstracto sostenido por analogías con otras ciencias. Para el caso de la crítica de Herbert Simon, pues este ofreció, a mi parecer, una de las críticas más profundas desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia, al señalar que la explicación científica, que tiene que ver con la capacidad de desenrollar el origen de algo que se está evidenciando o enunciando, requiere que sus premisas sean, si no verosímiles, al mero plausibles. Desde su formación en el positivismo lógico, que lo hizo Simon con Rudolf Carnap, cuando Carnap emigró a los Estados Unidos, Simon consideraba que una teoría debe aproximarse progresivamente a la verosimilitud empírica. Su principio de continuidad de la aproximación sostiene que si los modelos son útiles, es decir, si las abstracciones matemáticas que intentan explicar cómo funciona una dinámica de la realidad económica, es porque sus supuestos son razonablemente similares a las condiciones reales de las cuales podría partir la explicación, y no porque sean arbitrariamente falsos. Esta admonición obedece al estricto rigor que es propio del positivismo lógico en términos de consistencia racional. Esta visión se opone frontalmente al principio de irrealidad defendido por Friedman.
Y es claro, hay que entender que Friedman nunca fue un estudioso claro de la filosofía de la ciencia. Él lo hizo desde su perspectiva como teórico de la economía y desde su experiencia intelectual. Desde esta primera etapa queda claro que el problema del realismo de los supuestos no es un asunto trivial. No se trata simplemente de aceptar o de rechazar su falsedad, sino de determinar bajo qué condiciones un supuesto reconocido como irreal puede ser epistemológicamente justificable. Y esto depende en última instancia de cómo se concibe el conocimiento científico. Y aquí es donde vienen las distintas posturas. Teniendo en cuenta este segundo componente del capítulo del profesor Cervantes, él aborda en el tercer apartado la reinterpretación instrumentalista del ensayo de Friedman del año 53. Dice que en la segunda etapa de este debate, que como ya lo dije aproximadamente va de 1972 a 1991, la discusión se formula bajo nuevas coordenadas filosóficas, habida cuenta, como ya les dije, que había habido una serie de cambios fundamentales en la filosofía de la ciencia en esa época, que ustedes ya conocen porque lo hemos tratado en varias ocasiones. El agotamiento del empirismo lógico, que como lo dije muchas veces, terminó básicamente en 1969, cuando prácticamente se firmó el acta de defunción en el Congreso de Filosofía de la Ciencia que se hizo en la Universidad de Illinois, en la ciudad de Urbana, en mayo de 1969, habida cuenta de todos los aportes que habían emergido del enfoque historicista, rompiendo el carácter monolítico de la parte empírica y la parte lógica. Se dio ese agotamiento y la influencia creciente del instrumentalismo llevaron a una relectura del ensayo de Friedman como una defensa del uso de las teorías como instrumentos de predicción más que como descripciones de la realidad. Y es cuando aparece la posibilidad, por un lado, con el enfoque historicista, aunque no lo dice el profesor Cervantes, pero por el otro lado, de señalar que las teorías no describen o explican el mundo, sino que son herramientas que son capaces de decir cómo funciona el mundo y cómo se pueden anticipar hechos de acuerdo con los mecanismos de funcionamiento que describe la teoría, y lo cual nos conduce a poder hacer predicciones. Ernest Nagel, un filósofo estadounidense de la ciencia, que escribió una obra extensísima que se llama La estructura de la ciencia, fue uno de los primeros en advertir que la postura de Friedman se alejaba del realismo científico y se acercaba a una versión del instrumentalismo. En esta concepción, las teorías no tienen que ser verdaderas ni sus supuestos tienen que ser realistas, sino que deben funcionar como herramientas útiles para organizar la experiencia y generar predicciones. La cuestión del valor de verosimilitud o de verdad se vuelve un asunto secundario. Dice el profesor Cervantes, desarrollando este apartado, que Mark Bloch, Stanley Wong, Lawrence Boland y Mark Caldwell son algunos de los autores que profundizaron en esta interpretación que señaló en su momento Nagel. Caldwell en particular distinguió entre dos tipos de instrumentalismo: el no cognitivo, que evita comprometerse con la verosimilitud o falsedad de los modelos, y el predictivista, que sostiene que el único criterio que es relevante para evaluar una teoría, en este caso de la economía, pero en general en cualquier ciencia, es su poder predictivo. Según Caldwell, Friedman encajaría más en esta segunda versión.
Sin embargo, esta posición también enfrentó críticas. Caldwell mismo observó que Friedman en su práctica científica adoptaba actitudes que eran más cercanas al realismo. Y esto conduce a ver que el pensamiento de Friedman no era suficientemente claro ni prístino y era en sí mismo también contradictorio. Su noción, por ejemplo, en el caso de la tasa natural de desempleo, presupone la existencia objetiva de una regularidad estructural en los mercados laborales, algo difícilmente compatible con el agnosticismo ontológico del instrumentalismo, sobre el cual se suponía Friedman estaba escribiendo su artículo de 1953. Además, la reducción del objetivo científico a la predicción pues fue cuestionada. Autores como Hausmann señalaron que la explicación causal y la comprensión estructural de los fenómenos también son fines legítimos dentro de la ciencia. Por lo tanto, una teoría que predice bien, pero no explica, puede ser útil, pero la verdad es incompleta. Esta crítica abre la puerta a una tercera etapa del debate, que está más centrada en la función de los modelos y en las prácticas reales de los economistas. Y cuando hablamos aquí de las prácticas reales de los economistas, nos referimos a las prácticas reales de investigación en economía. Entonces, en este cuarto apartado, se hace referencia por parte del profesor Cervantes del giro pragmático y contextualista, que se refiere a los modelos, a las idealizaciones y al realismo causal. Desde la década de 1990, el debate sobre el realismo de los supuestos se traslada al terreno de las prácticas concretas de modelización, las prácticas de construcción de modelos matemáticos, impulsado por la renovación de la filosofía de la ciencia tras el giro pragmático, cuando la filosofía de la ciencia considera que es importante hacer un estudio acerca de cómo se construye el conocimiento científico, donde hay que ir al laboratorio, donde hay que ir al trabajo de campo para ver cómo es que se produce las transformaciones, el trabajo de los colectivos en la producción de conocimiento científico. En lugar de discutir si los supuestos deben ser verosímiles o falsos, la atención se centra en cómo los economistas construyen, usan y justifican sus modelos en contextos específicos. Aquí, pues, Kevin Hoover y Uzcaly Mackie lideran esta relectura filosófico-científica y epistemológica. Hoover argumenta que Friedman debe entenderse dentro de la tradición marshalliana. ¿A qué se refiere? Se refiere a Marshall, un economista británico de finales del siglo XIX, que era de la escuela neoclásica o que tenía los elementos de lo que podría considerarse la escuela neoclásica en economía, en la que los modelos son herramientas para aislar relaciones causales relevantes, no descripciones exhaustivas del mundo. Desde esta óptica, pues el uso de supuestos falsos no es un defecto, sino una estrategia heurística, que ya sabemos que es para abrir caminos, que permiten estudiar sistemas complejos. Mackie desarrolla esta idea en su teoría de el método de aislamiento, según la cual las idealizaciones permiten enfocarse en las variables causales más relevantes, eliminando temporalmente los factores secundarios. Esta estrategia no pretende ofrecer una imagen completa del fenómeno, sino una representación parcial útil para un propósito determinado. Lo que importa no es si el supuesto es falso en sentido absoluto, sino si permite generar conocimiento válido en un contexto específico. Este enfoque contextualista también reconoce la pluralidad de objetivos científicos que están centrados, por ejemplo, en la predicción, en la explicación, en la comprensión, en el diseño de políticas. Ya sabemos que la predicción es el poder anticipar
desempeños o comportamientos, en este caso de la dinámica de la economía. La explicación es poder dar cuenta de por qué ocurre un determinado hecho o conjunto de hechos o fenómenos económicos a partir de algunos elementos que se pueden considerar causales. La comprensión, que se refiere al establecer los significados, los sentidos y las intencionalidades de los actores que intervienen dentro del proceso económico en una determinada dinámica del proceso en un momento histórico determinado. El diseño de políticas, pues la posibilidad de tomar decisiones hacia qué caminos o rumbos se deben tomar en el orden de las prácticas económicas con el propósito de sacar el mayor provecho posible, la maximización de las utilidades, etcétera. Así, de esta manera, pues estos supuestos que se asumen con la denominación como si, que son esas abstracciones que no son reales, pueden ser asumidos como válidos para ciertos fines, como para calcular equilibrios, pero también hay que considerarlos como inadecuados para otros componentes, como el entender las conductas reales de los consumidores. Esta pluralidad obliga pues entonces a abandonar posturas metodológicas que sean únicas y adoptar una actitud que sea epistemológicamente flexible. En este marco, la crítica a los supuestos irreales no es automáticamente inválida, como afirmaba Friedman, sino que puede ser una vía para mejorar los modelos, enriquecer sus fundamentos y adecuarlos mejor a sus objetivos. El trabajo de Herbert Simon sobre la racionalidad acotada, por ejemplo, parte precisamente de una crítica al supuesto de la racionalidad perfecta que tienen los agentes económicos para proponer un modelo más realista y útil en muchos de los contextos que se estén analizando. El quinto componente se refiere del capítulo se refiere a la evaluación crítica del legado de Friedman y las reflexiones actuales en filosofía de la economía. Y recordemos, son las reflexiones actuales en filosofía de la economía, no en economía. Y aquí hay que hacer esa distinción, porque una cosa es lo que piensan los filósofos de la economía, que pueden ser también economistas, pero otra cosa son lo que piensan los economistas solamente ejercitadores de ese saber científico y profesional. Que es como ocurre con la física. Una cosa es lo que piensan los filósofos de la física y otra cosa es lo que piensan los físicos sin ninguna formación filosófica. Entonces aquí estamos hablando de estas consideraciones de las reflexiones actuales en filosofía de la economía, para que quede muy claro, porque aquí habitualmente tenemos dos economistas que podrían hablar o decirlo desde la perspectiva económica. Aquí estamos hablando desde la perspectiva de la filosofía de la economía. El ensayo de Friedman, pese a sus ambigüedades, como ya lo hemos visto y se ha mostrado, tuvo el mérito de catalizar un debate amplio y sostenido sobre los fundamentos de la economía como ciencia. Su tesis sobre el carácter instrumental de los modelos y la irrelevancia del realismo de los supuestos ha sido a la vez defendida, criticada, reinterpretada y contextualizada, como lo hemos visto y lo he tratado de describir. Lo que parecía una defensa metodológica del modelo neoclásico se convirtió en el punto de partida para una reflexión mucho más profunda sobre la naturaleza del conocimiento económico, considerado como de carácter científico. Una de las lecciones más importantes del debate es que los modelos económicos son construcciones epistémicas que responden a objetos diversos, es decir, a ontologías específicas, también a audiencias específicas y condiciones históricas particulares. Esta es una de las características que tiene la economía. No hay un único criterio universal para evaluar su validez. El realismo, la simplicidad, la fecundidad, la robustez, la predicción y la explicación, así como la aplicabilidad, son todos criterios
que se pueden considerar legítimos, pero no son siempre compatibles entre sí. Muchas veces se van a encontrar contradicciones entre ellos. La elección entre ellos depende del contexto y del problema a resolver. Y esto muestra cómo la economía no es una ciencia como lo fuese cualquier otra ciencia de las llamadas ciencias básicas físico-naturales, por ejemplo, sino que como tiene ese componente donde lo humano está involucrado, aparecen esas características que estoy describiendo. Asimismo, la evolución del debate muestra que la crítica a los supuestos no debe entenderse como un ataque a la ciencia económica, sino como parte de su proceso de maduración. Cuestionar supuestos puede conducir a innovaciones teóricas, como lo muestra la racionalidad acotada de Simon, el análisis institucional de Elinor Ostrom o los enfoques evolutivos de Nelson y de Winter. El pluralismo metodológico no es señal de debilidad, sino de vitalidad intelectual. Y estamos totalmente de acuerdo con esto porque recordemos que en el estado actual de la filosofía de la ciencia, lo que se ha visto es que realmente hay una pluralidad de posibilidades de entender el conocimiento científico en las distintas ciencias, ya sea en el enfoque de filosofía general de la ciencia o en el enfoque de las filosofías regionales de la ciencia, de las distintas ciencias. En este caso, aplicaría perfectamente para el caso de la filosofía de la economía. Finalmente, la propia práctica de Friedman revela que el instrumentalismo metodológico no impide el uso de nociones realistas cuando son útiles. Su concepto de tasa natural de desempleo, como lo dijimos, así como su análisis del papel causal de la oferta monetaria, implican compromisos ontológicos, como lo señalé, que contradicen el agnosticismo instrumentalista. Y no es posible, porque siempre va a haber una concepción ontológica subyacente. Esta incoherencia subraya la dificultad de mantener una postura metodológica estricta cuando se enfrentan problemas que son de carácter concretos. Viendo el capítulo, entonces voy a intentar hacer algunas conclusiones de lo que yo pude comprender y entender acá. La discusión sobre el realismo de los supuestos en economía, tal como la reconstruye el profesor Josafat Hernández Cervantes, es un testimonio de la riqueza y complejidad de la reflexión metodológica en las ciencias sociales y en particular en la economía. Desde el ensayo de Friedman hasta las relecturas pragmáticas actuales, pues el debate ha evolucionado no solo en sus términos, sino también en los presupuestos epistemológicos y los ontológicos. Lo que comenzó como una defensa de modelos simplificados se ha transformado en una indagación sobre la función de los modelos, el papel de las idealizaciones y la pluralidad de los fines científicos de acuerdo con las audiencias, tal como lo señalé anteriormente. Lejos de resolverse, este debate sigue abierto. Las ciencias sociales en general y la economía en particular deben seguir reflexionando sobre el papel que juegan sus modelos en la producción de conocimiento, en la formulación de políticas y en la representación del mundo. En este proceso, pues la crítica a los supuestos, lejos de ser un error metodológico, puede ser una herramienta poderosa para el progreso científico. Podría atreverme a decir que el legado de Friedman debe leerse entonces no como una doctrina cerrada, sino como una invitación a pensar con rigor, flexibilidad y sentido crítico sobre los fundamentos de la ciencia económica. Solo así podrá la economía cumplir su promesa de ofrecer herramientas intelectuales, técnicas, metodológicas que permitan comprender y transformar la dinámica de la economía del mundo en el cual estamos viviendo actualmente. Esa sería, llamémoslo así, pues mi concepción, mi lectura del capítulo que se presentó en este libro de filosofía de la economía. Muchas gracias por la atención. Gracias, Francisco. Es muy clara y muy precisa tu exposición, así que ahora abrimos pues el espacio para que otros colegas participen con sus apreciaciones, preguntas o comentarios. Entonces, Luis Hernando, tienes la palabra.
Sí, bueno, buenas noches. Luis Francisco nos advirtió que yo soy economista. Uno tiene que diferenciar aquí el texto desde la perspectiva de la filosofía de la ciencia, en este caso de la economía y de la economía misma, ¿no? Sin embargo, yo quería comentar que me pareció interesante el texto porque después de muchos años, yo creo que casi 50 años en que yo vi teoría neoclásica como economista en el pregrado, jamás hicimos esta reflexión. Lo que quiero decir es que pasamos directamente, este comentario lo hago porque comparto con Luis Francisco que alguna vez dijo, en todas las ciencias, en todas las disciplinas deberían dar filosofía de la ciencia, deberían incorporar la discusión de la filosofía de la ciencia, porque fíjense que este asunto del texto es un asunto metodológico, metodológico científico. Entonces, me llamó mucho la atención la lectura porque desde muy joven, además con un pensum bastante cuestionador de economía en el momento en que yo estudié, para resumir la cosa, nosotros desde muy temprano yo abandoné personalmente la postura metodológica, la teoría neoclásica, digamos, la teoría neoclásica, para mí no fue convincente en términos de ser una teoría con suficiente fuerza explicativa para hacer investigaciones desde economía. Es decir, yo respeto eso, sé que la teoría neoclásica, a pesar de los supuestos falsos o de esa afirmación de Friedman tan fuerte y que le importa solo el carácter predictivo, ha tenido éxito en algunas cosas, en toda su profundización de la visión neoliberal, por ejemplo, en Chile, etcétera. Pero ha mostrado puntos críticos la teoría neoclásica como tal en el mundo, de manera realista. La crisis de 1929 del capitalismo, la crisis de 2008 ahorita del capitalismo también, etcétera. Con eso lo que quiero señalar es que hay evidencias de la insuficiencia conceptual y metodológica de la teoría neoclásica. Quizá nosotros, los que nos formamos en ese momento en la Universidad Nacional como economistas, 75-83 en ese periodo, adoptamos, hablando metodológicamente, adoptamos quizá una postura de una metodología más cercana al realismo científico, en donde sí vale la pena verificar los supuestos para hacer una investigación, cosa que no hace la teoría neoclásica. La teoría neoclásica le apunta al objetivo predictivo, como dice Friedman, pero desconoce, y a mí me quedó muy difícil entender cómo se valida, cómo se acepta científicamente esa teoría de ese planteamiento de Friedman. Es decir, me acojo a las conclusiones del texto cuando dice primero, es evidente que Milton Friedman no logró, y la crítica no ha mostrado con contundencia en qué consistió el usar supuestos falsos. Esa consideración de falso en los supuestos no quedó estrictamente resuelta. A mí me gustó el planteamiento de las conclusiones en ese sentido y destaco ese primer planteamiento. A ver si lo anoté aquí de manera concreta. Es decir, una primera conclusión es la defensa que realizó Friedman de la economía resultó ambigua. Y yo diría más que ambigua, improcedente, pues no contundente, pues no quedó claro qué entendió por supuestos falsos, etcétera. Pero volví en la línea de mi argumentación que los otros objetivos, no solo predictivos, sino lo explicativo, lo heurístico, se pierden desde la teoría neoclásica. Por eso desde muy temprano, yo como economista me sesgué mucho hacia la crítica de Keynes a la teoría neoclásica, después a los post-keynesianos, y yo creo que hoy sigo entendiendo los fenómenos económicos. Cuando leo hoy de economía, los entiendo más desde la perspectiva keynesiana y post-keynesiana y de ninguna manera la teoría neoclásica. En cierto sentido voy a lanzar un juicio, pero muy, muy respetuoso y muy emborrador. La teoría neoclásica ha derivado como en una suerte de ideología defensora del mercado desde un punto de vista muy fundamentalista. Eso que llamamos neoliberalismo es cierto y su fundamento científico es la teoría neoclásica, pero ha derivado
en una postura ideológica de defensa a ultranza del mercado tenaz que no ha tenido los mejores resultados en la vida social del mundo. Por el contrario, para los que no son economistas, ustedes pueden mirar rápidamente, que lo sugiere la lectura, la crítica a Joan Robinson y de los post-keynesianos, cualquiera de ellos, y mirarán que los supuestos que utilizan de la competencia imperfecta y todo son realistas, son más parecidos a la realidad. O sea, la competencia perfecta es un mundo ideal, de que no hay barreras a la entrada del mercado, de que son muchos los competidores. No, eso fue en un momento de la economía muy incipiente, el capitalismo. La cosa en el siglo XIX empezó a complicarse, el capitalismo condujo al monopolio y al oligopolio, y explicar esas cosas. Por eso Joan Robinson asume la teoría de la competencia imperfecta, que dicho sea de paso me parece, claro, absolutamente de lo que estamos hablando, más realistas sus supuestos que la teoría neoclásica. Quiero hacer ese aporte sin meterme en las discusiones propias de la economía. Pero en ese sentido quería hacer mi comentario. Me gustó mucho el texto porque después de muchos años me hace pensar, y me parece que esa reflexión metodológica es necesaria, y yo sí sería partidario de que las ciencias cualquiera, sociales y las naturales, tuvieran en sus primeros semestres filosofía de la ciencia, más que eso que le dan a uno por ahí como una cosa que uno no le para bola a los estudiantes jóvenes, metodología de la investigación y tal, como que eso es una cosa ahí que no es relevante. A mí me parece que la reflexión desde la filosofía de la ciencia, como muestra este texto, se me hace muy de fondo, se me hace muy necesaria. Y bueno, esa es mi postura, como yo soy un economista que quizá acepto unas posturas metodológicas en donde los supuestos sean más conformes a la realidad, en donde los actores que se mueven en el mundo real estén presentes en la teoría, etcétera, etcétera. Pero yo dejo ahí mi comentario. Muchas gracias. No sé, Luis Francisco, si quieres. No, creo que es supremamente atinado lo que señala Luis Hernando, porque el asunto es que aún se siguen haciendo modelaciones de, de la planificación económica en muchas partes del mundo, sobre todo en las oficinas técnicas de, de entidades, corporaciones, instituciones estatales, con muchos elementos derivados de la teoría neoclásica. Y por supuesto, claro, hay otros ingredientes como los de Robinson, pero hay también otros que tienen que ver con sistemas más de comprensión compleja sobre la asimetría que se da en los procesos económicos, tanto de los mercados como de la propiedad, como de los flujos financieros, como la dinámica de las microeconomías con las economías llamadas a escala y, y cosas por el estilo que hacen que la visión neoclásica sea supremamente simple, llamémoslo así, para entender la complejidad que hoy por hoy se da en todos los procesos de la economía, tanto a nivel global como a niveles regionales, es decir, los distintos niveles escalares en los cuales se pueden conocer los fenómenos económicos cuando son objeto de estudio. Y el poder entender esta complejidad, pues no es un asunto sencillo, porque hay cosas que son, llamémoslo así, manejables, pero hay otras cosas que están más allá de los manejos que pudieran tener control, porque hay unas dinámicas todavía que están siempre por descubrir. De ahí que esto sirva también para ver las distintas heurísticas y de que no puede haber un control total de la dinámica de la economía. Por todo lo que se ha hablado y por lo que dijo Luis Hernando, que estoy totalmente de acuerdo con él. Muy bien, sí, muy enriquecedor estos argumentos que presenta Luis Hernando.
y que nos ayudan mucho más. ¿Alguien quiere hacer su intervención? Sí, José. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues esto, aquí voy a actuar, como diría Luis Francisco, como ejercitador, desde mi perspectiva de ejercitador. Por tanto, voy a hacerlo también bajo el supuesto, como si ustedes tuvieran la paciencia suficiente para escuchar. Muy bien. Ok. Efectivamente, Friedman fue explícito en su postura positivista, según la cual la teoría debe apuntar a explicar lo que es antes de lo que debería ser. En este sentido, más allá de los supuestos sobre los que se sustente, la validez de una teoría ha de ser su grado de coincidencia con lo que suceda en la realidad, es decir, su capacidad predictiva. La teoría, como la ciencia económica, tal como está definida en los textos, se centra en el problema de la asignación de recursos escasos para la satisfacción de necesidades diversas y crecientes. En este sentido, desde los primeros planteamientos clásicos, la teoría económica se basó en supuestos acerca del comportamiento de los agentes económicos involucrados. Vale recordar, por ejemplo, que el individuo empático, eje de la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith, es el mismo individuo egoísta que con su comportamiento conduce a la asignación de recursos, a la mano invisible de donde se deriva la riqueza de las naciones. Una dualidad comportamental tan supuesta como evidente aún en los albores de la economía industrial, que constituyeron la fuente para el posterior desarrollo teórico, a pesar que Smith no los haya denominado nunca como supuestos, mucho menos como verdades absolutas. Dice el autor que Friedman planteó su posición acerca del realismo de los supuestos sin claridad epistémica suficiente y para defender el modelo neoclásico de la competencia perfecta frente a las críticas alternativas planteadas por los post-keynesianos como Robinson y Chamberlain. Asegura el autor que Friedman escribió su ensayo de 1953 en el contexto de la discusión en torno al modelo de competencia perfecta. Un modelo construido sobre supuestos muy específicos sobre las condiciones de concurrencia, información, características del producto y precios. Es decir, sobre supuestos sobre las condiciones que conforman y determinan el comportamiento del mercado. No entro en detalles porque son muy claros y explícitos en el documento, pero dejo abierta la puerta para dialogar sobre estos supuestos y su relevancia en la teoría neoclásica y aún en algunas otras más recientes. Dice el autor que los supuestos usados en el modelo neoclásico tenían como propósito principal simplificar las complejas estructuras de los mercados reales y con ello facilitar su manipulación matemática. Además, se asegura que el objetivo central del modelo de competencia perfecta es predecir el comportamiento de las empresas respecto de sus decisiones sobre la cantidad de mercancías que han de producir para maximizar sus ganancias. Eso está entre comillas. En primer lugar, considero necesario precisar que el argumento de los teóricos neoclásicos fue exactamente el contrario al que asegura el autor. Ellos fueron usuarios del desarrollo de las matemáticas, en particular del cálculo diferencial, como instrumento analítico y simplificador. Adoptar criterios de maximización y minimización es un recurso explicativo con fundamento teórico y matemático antes que una ruta para eludir la realidad, como insinúa el autor. En segundo lugar, no es cierto que el propósito del modelo de competencia perfecta sea el de predecir el comportamiento de las empresas respecto de sus decisiones sobre qué cantidad de mercancías han de producir para maximizar sus ganancias. No, el modelo no se restringe al análisis del comportamiento de las empresas. El autor omite que la teoría del consumidor hace parte integral del modelo, el autor omite que la teoría del consumidor hace parte integral del modelo neoclásico. La teoría del costo de producción conduce al desarrollo y análisis de la oferta y la de la utilidad del consumidor a la teoría de análisis de la demanda. Más aún,
El autor omite el hecho que esta última, la teoría del consumidor, se soporta en supuestos de racionalidad en la asignación de recursos, en la maximización de la utilidad, que en la práctica han sido objeto de grandes debates teóricos y prácticos, no solo por parte de los economistas, sino también por las ciencias del comportamiento. La lectura en este sentido me parece bastante reduccionista respecto del modelo que defendía Friedman. Por tanto, resulta también corto como sustento en su apreciación sobre las debilidades epistemológicas de Friedman acerca de la realidad de los supuestos en la teoría económica. El autor es tímido, tal vez cauto, al referirse a los argumentos matemáticos utilizados en el modelo neoclásico, según él, con el único propósito de asegurar el óptimo de utilidad de las empresas. Asegura que el modelo define una función de producción mediante el uso de derivadas parciales, el cálculo de los costos e ingresos marginales y por este medio calcular el óptimo de producción y ganancias. Al respecto, es necesario precisar que la función de producción en el modelo neoclásico y otros más recientes es un argumento teórico basado en variables reales y evidentes. El argumento matemático es solo un instrumento de apoyo. Difícil que alguien hoy día dude que la producción, cualquiera que sea el caso, es el fruto de la concurrencia de factores productivos, de los factores productivos enunciados desde los autores clásicos. El capital, que es infraestructura, el trabajo, que es mano de obra, los recursos naturales, que son materias primas, y la tecnología. Todas variables reales, todas variables tangibles. Los supuestos pertinentes reposan en las correspondientes relaciones funcionales, calidades y condiciones de operación, algo sobre lo que ha corrido mucha agua bajo el puente durante el último siglo. En este mismo sentido, las condiciones matemáticas que muestran que el equilibrio en la producción, por ejemplo, se logra cuando el costo marginal es igual al ingreso marginal y al precio, es un resultado geométrico y matemático que, si bien a primera vista puede parecer ilógico y hasta ingenuo, conceptualmente se sustenta en una lectura completa del proceso productivo con un sustento matemático y geométrico sólido y consecuente, y no solo de las intencionalidades que insinúa el autor. Respecto de la crítica post-keynesiana, precisa el autor que Joan Robinson y Chamberlain criticaron el modelo neoclásico y a Friedman mismo por considerar que partía de supuestos irreales que lo hacían inaplicable a los mercados y los problemas reales. De nuevo, estas críticas que fueron reales ameritan precisiones respecto de la manera simplista como aparecen en el texto. En primer lugar, es de resaltar que se trata de planteamientos post-keynesianos, es decir, posteriores y críticos con los de John Maynard Keynes, que, como él mismo lo advierte, representaron una profunda ruptura respecto de la visión de la economía y sus principios teóricos. Al respecto, es importante precisar que la posición de Keynes, más como matemático que como economista, fue eminentemente pragmática. Solucionar la crisis económica recesiva de finales de la década de los 30 del siglo pasado, que desde la ruptura de los mercados mundiales por causa de la Primera Guerra Mundial había puesto en evidencia que, contrario a como lo habían supuesto sus antecesores, a quienes denominó de manera general como clásicos, las economías estaban sometidas a comportamientos cíclicos y sin garantía de equilibrio natural automático, apreciación que condujo a formular la intervención del gobierno como regulador del mercado a través del gasto público y la deuda. Planteamientos que permitieron una salida práctica a la crisis y a la vez el posicionamiento de la política económica, fiscal y monetaria como mecanismo de regulación y gestión macroeconómica. Como es obvio, Keynes criticó el modelo clásico desde las evidencias de su tendencia natural del mercado a la autorregulación, pero sin adentrarse en los supuestos sobre el comportamiento de los agentes económicos propiamente dichos, sino de la manifestación macro de sus comportamientos.
En este sentido, Keynes no se involucró con adjetivos ni juicios sobre la perfección o imperfección del mercado, mucho menos sobre los supuestos sobre los que se soportaba el marco teórico clásico y neoclásico. Evidentemente fueron la señora Robinson y Chamberlain quienes puntualizaban más en detalle la descripción de lo que denominaron competencia imperfecta o mercados imperfectos, característica que podía lograrse violando uno o más de los supuestos neoclásicos sobre la competencia perfecta. Esto simplemente quiere decir, si el supuesto neoclásico dice, por ejemplo, que hay un gran número de productores y de consumidores de tal tamaño que ninguno de ellos puede incidir individualmente sobre el precio del producto. Si uno viola ese supuesto, con eso ya tiene una situación de competencia imperfecta. Se llama monopolio o oligopolio o algo parecido, o en el caso del consumidor un monopsonio. Entonces basta con ir violando una a una los supuestos del modelo neoclásico para ir entendiendo que con cualquiera de ellos que no se cumpla ya la competencia es imperfecta. El autor no menciona que los poskeynesianos tuvieron antecesores que ya habían anunciado la posibilidad que los mercados no fueran perfectos por incumplimiento, por ejemplo, del principio de concurrencia en el número de productores. Me refiero a Cournot, a Dupuy y a Alfred Marshall, quienes ya habían teorizado y analizado de manera empírica el modelo del duopolio, por ejemplo, para la economía inglesa. Lo que Chamberlain y Robinson en la práctica hicieron fue considerar las condiciones, reconsiderar las condiciones de competencia y la extensión de los principios de análisis de mercado a partir de lo que observaban en la práctica y sus implicaciones sobre las condiciones de equilibrio. En este sentido, en ningún momento su interés fue el grado de realidad o no de los supuestos subyacentes al comportamiento de los agentes económicos involucrados en el desempeño del mercado, en el que ya no se cumplían los supuestos básicos neoclásicos. En el fondo, y a pesar de no ser explícito, los economistas post-keynesianos no criticaron a Keynes. Fueron keynesianos y también friedmanianos vergonzantes, más allá del realismo de los supuestos en los que no incurrieron, validaron el principio según el cual la significancia de una teoría es su capacidad predictiva y la consistencia de sus resultados con la realidad. Más aún, el desarrollo teórico y matemático de la teoría de la competencia imperfecta, como el monopolio, el oligopolio o el monopsonio, utiliza los mismos argumentos matemáticos y geométricos planteados por los neoclásicos para el caso de competencia perfecta. El autor atribuye a los planteamientos de Joan Robinson cierto sentido moral que en realidad no existió. Como los neoclásicos, los denominados post-keynesianos hablaron también de equilibrio e inclusive desarrollaron el análisis del excedente del consumidor, más en ningún momento hablaron de justicia social, algo que al menos del argumento matemático no es posible inferir o validar. La crítica post-keynesiana a Friedman amerita una doble mirada. En 1953, en plena guerra, en plena posguerra y en los años posteriores, cuando fue evidente la presencia de mercados monopólicos y oligopólicos con alcances hasta entonces no imaginados. Por ejemplo, la crisis económica mundial derivada del oligopolio del mercado en los 70s, del oligopolio de la Organización Internacional del Petróleo, una coyuntura que, entre otras cosas, catapultó a Friedman y la Escuela de Chicago a la palestra teórica práctica de la macroeconomía orbital. Enfoque que sus principales propulsores, el presidente Reagan de los Estados Unidos y la primera ministra británica Margaret Thatcher, bautizaron como modelo neoliberal. Neologismo que, aparte de uno que otro adjetivo adicional, ha terminado 50 años después, reducido a un ineludible argumento discursivo antes que a una fuente de reflexión teórica adicional.
En esto hay que ser claro, quien bautizó neoliberal el modelo no fue Friedman, fue el presidente y la primera ministra. Resulta llamativo que el autor ni siquiera menciona a Keynes en todo el documento, pero sí a los post-keynesianos que ya sabemos no inventaron la posibilidad de la competencia imperfecta. Tampoco precisa que toda la argumentación teórica y analítica sobre el monopolio y el oligopolio y demás imperfecciones del mercado se basan en los mismos argumentos conceptuales y matemáticos de los neoclásicos para el caso de la competencia perfecta. Usuarios de las herramientas neoclásicas y como tal tampoco fueron al asunto de los supuestos subyacentes, distinto al del número de productores y fijación cartelizada de precios. Los supuestos sobre el producto, información y de la información se quedaron en el ceteris paribus. En cuanto a la crítica de la empírica lógica, según Friedman intentaba decir que de un conjunto de enunciados teóricos y de supuestos falsos se pueden derivar como consecuencia lógica una predicción que puede ser verdadera y que luego se puede usar la verdad de la predicción para defender la verdad de las teorías y de los supuestos falsos. Al respecto, Friedman siempre dejó el espacio para el error y la posibilidad de corregir el modelo a partir de los supuestos que empíricamente no mostraran ser suficientemente realistas. Es decir, después del documento del 53 hubo mucha producción por parte de Friedman y de la Escuela de Chicago en general, que no se está mencionando. La complejidad ecuacional de los modelos fue tanto una virtud como un defecto en el legado de Chicago. La verdad última nunca fue el objetivo de Friedman. La capacidad predictiva sí. Algo que en muy buena proporción, como dice el autor, validó el inductivismo empírico de Koopmans, el papá del boom econometrista con que nos formaron a algunos economistas en los 70s y 80s. La falacia que Simon le atribuye a Friedman acerca de los supuestos como sí, o el principio de irrealidad, según el cual no importa si las premisas de las cuales se deriva una implicación sean falsas, lo que importa es que las predicciones sean consistentes con los hechos. Y si las predicciones son plausibles, entonces los supuestos a partir de los cuales se derivaron también lo son. Como ya se mencionó, la premisa que guió a Friedman se centró en la capacidad predictiva y la contrastación de los resultados del modelo con la realidad. La realidad de los supuestos era revisable también por contrastación empírica. Este no fue el kernel de su preocupación. Más que el explanandum, a mi manera de ver, una posición muy cercana al principio de continuidad de aproximación de Simon, que afirma que si las condiciones del mundo real se aproximan suficientemente bien a los presupuestos de lo ideal, las derivaciones de estos supuestos serán aproximadamente correctas. O en línea inclusive con el empirismo lógico que apuntó a la idea que si las teorías científicas no necesitan entenderse como unidades lingüísticas con valor de verdad, sino como instrumentos. Que lo esencial de los supuestos y las hipótesis sea la capacidad para abstraer lo esencial, su sencillez y su capacidad predictiva, como decía Friedman, más que un defecto es una virtud teórica que en el caso de la economía es algo verificable o no de manera empírica. Los modelos teóricos buscan representar comportamientos y predecir resultados, siempre con márgenes de error, con fundamentación estadístico-matemática. Se trata de teoría, no de profecías, de umbrales y perspectivas, no de paraísos ni metafísicas. Los planteamientos de Nagel planteó que la posición de Friedman no es empirista lógica, sino más bien que estaba avanzando hacia una posición filosófica de tipo instrumentalista, como lo acabamos de ver, en la que las teorías, los modelos
pertenecen a una categoría de expresiones lingüísticas diferentes de los enunciados y no necesariamente tienen valor de verdad. Según Wong y Borland, Friedman estaba defendiendo para el caso de la economía una variante del instrumentalismo aplicado en la medida como, al parecer, ya estaba alejándose de los límites del pensar en términos de los esquemas de racionamiento basados en el modus tollens y en el modus ponens, una posición en la que las teorías se entienden como instrumentos que carecen de valor de verdad. En esto estoy completamente de acuerdo. Además, no se puede olvidar, y aquí quiero hacer énfasis, no se puede obviar las coyunturas históricas en las que surgieron los principios de la economía positiva de Friedman. El primero, en plena posguerra, la economía mundial en reconstrucción y Guerra Fría, una coyuntura en la que hablar de precisión y realismo de cualquier supuesto era muy poco probable y que, por tanto, validaba su postura al respecto. Posteriormente, como ya lo mencioné, la crisis económica en mediados de los 70 que convergía con la crisis internacional de la deuda derivada del uso político indiscriminado e irresponsable de los instrumentos fiscales por parte de los diferentes gobiernos, pero como lo había propuesto Keynes, como instrumento de política económica en un mundo y en un mercado que era evidente, no eran perfectos como lo habían propuesto los neoclásicos. Regresar al mercado libre, a la libre concurrencia y a la mínima participación del gobierno resultaba más una propuesta de salida a la crisis que a una reelaboración teórica, con sus consecuentes costos financieros y sociales. Que Reagan y la Thatcher los hayan bautizado de neo es otra cosa. La idea del liberalismo económico siempre ha sido la misma desde los teóricos clásicos. Las condiciones para su lectura y su aplicación son las que han cambiado. Gracias. Disculpen. Luis Hernando. Gracias, José. Sí, bueno, perdón, sí, me pareció muy completa la disertación de José, y lo primero para todos que uno nota es que es muy distinto la lectura de un filósofo de la ciencia sobre la economía que un economista sobre un texto de un filósofo de la ciencia. Es decir, yo, digamos, no acojo, nunca ha sido, la teoría neoclásica no es mi fuerte, ni ha sido, como dije, de mi predilección de ninguna manera, porque la veo muy abstracta y no me interpela sobre preocupaciones sociales que me he formado desde muy joven. Bueno, en los asuntos que entra la economía. Pero desde el punto de vista científico, la disertación de José me pareció muy buena. Si es un esfuerzo grande, pues me pareció muy estructurado, como si se hubiera escrito todo lo que escuchamos. Y no sé, sería interesante si José tiene tiempo de hacerla por escrito, mejorarle temas de pronto de forma que Luis Francisco y Astrid le den una mirada para que no haya ahí afirmaciones que riñan en el marco de la discusión de la filosofía de la ciencia, pero me pareció muy interesante y todos nos podemos ilustrar porque es un punto de vista, el de José, de defensa de la teoría neoclásica. Yo tengo que aceptar, yo no soy tan duro en teoría neoclásica como José seguramente, pero tengo que aceptar que el texto que leímos para esta charla, sí es, como dijo José, de pronto un término fuerte, es un poco reduccionista. Es decir, alguien de pronto podría decir de pronto, aunque sería atrevido, ese señor que escribe eso no comprende, no comprendió o no está en la comprensión del desarrollo de la teoría neoclásica y sus aportes también que ha habido en el mundo, etcétera. Bueno, pero no me voy a ir por ahí. Lo que quiero significar es que me parece una buena disertación, es una defensa de la teoría
neoclásica en el terreno mismo de la economía desde ETAN, y me parece interesante desde ese punto de vista. Acepto lo que dije lo último. Creo que el texto que leímos para hoy, independientemente de que a mí no me gusta la teoría neoclásica, sí se quedó corto en la crítica a la parte epistemológica y a la dinámica misma de la teoría. Es que aquí este tema, el tema del neoliberalismo, no quiero, ese es otro punto. Lo que pasa es que el tema del neoliberalismo en economía nos lleva a unas posturas políticas que incorporan otros elementos, porque vuelvo e insisto, el neoliberalismo, lo que denominamos, trasciende la esfera de la ciencia económica, de la teoría económica, para tener afirmaciones y presupuestos que involucran intereses políticos, llamémoslo así, visiones del mundo, etcétera, etcétera, pero no es de esta charla. Dejo ahí, me alargué un poco, pero me parece que muy completo el texto, y si José tiene tiempo debería hacerlo por escrito. Es que lo leyó como si estuviera escrito, así lo escuché yo, y le daríamos una mirada y lo leeríamos. A mí personalmente me gustaría leer esa disertación. Muy buena apreciación, Luis Hernando. Y hay dos manos levantadas, la de José y la de Luis, entonces, de Francisco. Entonces, no sé, creería que primero José, o sería que se le quedó la mano levantada. No, pues yo siempre he tenido un problema con una mano que me queda levantada. Sí, discúlpenme por eso. Bueno, entonces Francisco. Muy bien. Por eso, con juicio, por lo que acaba de acontecer, con juicio y prudencia señalé cuando estaba terminando la disertación de mi lectura del capítulo, que una cosa es un análisis hecho desde la filosofía de la ciencia de la economía, lo que piensan los filósofos de la ciencia económica, y otra cosa, lo que pueden pensar los economistas desde su ciencia y desde su ejercicio de la profesión. Por supuesto que el planteamiento de José Gersaín es una defensa muy entusiasta y parece ser que bastante documentada desde la perspectiva de la teoría neoclásica de la economía, donde señala lo que no dijo el profesor Hernández Cervantes, lo que no dijo. Él se enfocó mucho en lo que no dijo. Y también José planteó en algunos momentos, ya en la parte final de su disertación, algunas inquietudes desde lo epistemológico. El punto es que, teniendo en cuenta que cuando Milton Friedman escribió su ensayo de 1953, viéndolo desde la filosofía de la ciencia económica, lo hizo en el contexto de la discusión en torno al modelo de competencia perfecta. Ese es el punto, ahí, no más, donde el modelo neoclásico asumía los siguientes supuestos. Voy a leerlos. El número de oferentes y demandantes es infinito. Ninguno de los agentes puede ejercer influencia alguna sobre la formación de precios, y por lo tanto todos los agentes son tomadores de precios. En el mercado solo hay un producto y es homogéneo. Se genera así la diferencia en el consumidor ante las diferentes ofertas que hay en el mercado, de tal modo que cada opción es un sustituto perfecto de las demás. La información de los mercados es completa, gratuita y simétrica. Está perfectamente distribuida entre cada agente y no hay costos para acceder a ella. No hay barreras a la entrada y salida del mercado. Es decir, cualquier empresa puede entrar y salir del mercado cuando lo desee y no hay impedimentos legales ni costos fijos que lo imposibiliten. Hay perfecta movilidad de bienes y de factores de la producción. No hay costos de transacción.
Todos estos supuestos fueron utilizados en el modelo neoclásico para simplificar las complejas estructuras de los mercados reales y con ello facilitar la manipulación matemática. Esa es la discusión acá. Esa es la discusión. Y es una discusión que es ontológica, epistemológica. Es básicamente eso. En la disertación de José Gersaín defendiendo el modelo neoclásico, pues recurre a los distintos elementos de la teoría neoclásica, no sé, bastantes elementos de la teoría neoclásica con elementos de carácter histórico y después con algunos elementos de consecuencias posteriores de las acciones del trabajo hecho por Friedman cuando desarrolla la teoría monetarista y de allí la influencia en el desarrollo monetarista a partir de los años 70 después de la crisis del petróleo. Que eso es un asunto que él pues quiso ilustrar dentro de su disertación, que como elemento de cultura general para nosotros me parece que es valioso, pero no es pertinente para el debate que se está haciendo, que es con respecto a la falsedad o verosimilitud de los fundamentos del planteamiento del artículo de 1953 de Milton Friedman. Ese es el punto. Que Milton Friedman después dijo esto y otras cosas, seguramente, pero el punto al cual se refiere el capítulo se enfoca en la verosimilitud o no verosimilitud, digamos falsedad, de esos elementos de la competencia perfecta que acabo de leer. En el análisis de ello es a la luz de la filosofía de la ciencia, pues son supuestos que son falsos, porque en la complejidad de la dinámica económica de 1953, ninguno de esos elementos operaba. Pero el propio Friedman reconocía que se planteaban de esa manera como sí, con el propósito de que pudieran operar los modelos matemáticos que quería poner para poder explicar la dinámica económica. El propio Friedman admite eso. Entonces, a la luz de la discusión de filosofía de la ciencia, pues, por un lado, desde el positivismo lógico, después desde el punto de vista del instrumentalismo y después desde el punto de vista de las prácticas científicas de la economía, se estableció el debate y la discusión sobre la falsedad de esos enunciados, porque realmente esos enunciados no existen. Eso no existe. Y entonces, al no existir, se hace la discusión filosófico-científica sobre ello. Esa es la discusión básica. El resto son esas digresiones que anticipé cuando yo estaba haciendo mi disertación, que alguna cosa distinta dirían los economistas en ejercicio. Uno en un sentido y otro en otro sentido. En el caso de Luis Hernando, pues Luis Hernando con unas visiones más de la economía en su ejercicio de la justicia social y el equilibrio de la dinámica de la justicia de los pueblos en la dinámica económica mundial y también regional en las distintas escalas. Y José Gersaín en una defensa técnica desde la economía, pero no en el sentido del análisis epistemológico y ontológico que plantea el documento. Y por eso es que se dedicó José Gersaín a decir todo lo que no dijo el profesor Hernández Cervantes. Pues claro, no lo dijo porque no se trataba de un asunto de análisis de teoría económica, sino sobre los fundamentos acerca de la certeza o no certeza de los axiomas sobre los cuales partía la teoría económica del artículo de 1953, que es muy específico. A eso me refiero. Entonces, un ejemplo de esto es ver cómo en los análisis de filosofía de la ciencia tenemos que ser supremamente rigurosos con los objetos de análisis, porque el objeto de análisis es básicamente ese, no esas otras cosas que se discutieron. Y eso es lo que quería señalar. Eso es parte de la formación rigurosa del intelecto en este caso de un filósofo de la ciencia, cuando se circunscribe el objeto de estudio. Y el objeto de estudio pues fue desbordado por José Gersaín. Luis Hernando fue un poco más cauto y señaló algunas otras cosas, pero después
plantea que queda rendido de manera positiva frente a toda la disertación técnica y teórica de lo que expuso José Gersaín sobre la teoría neoclásica, cosa que pues a mí también me causa admiración y respeto, por supuesto, pero que no es objeto de la discusión. Gracias, Francisco. Armando, que levantaste la mano. Bueno, yo creo que siguiendo un poco la ruta de Luis Francisco, pues el documento definitivamente es un debate filosófico, metodológico en economía, centrado en la polémica de Milton Friedman sobre realismo de los supuestos. Y obviamente esto genera una serie, digamos, de argumentos claves y contradicciones, y que tiene también evoluciones interpretativas. De las contradicciones uno podría decir que Friedman es instrumentalista o realista causal. En la defensa, digamos, inicial del 53, Friedman argumenta que los supuestos no necesitan ser realistas, solo importan las predicciones exitosas. Es decir, es un instrumentalismo predictivista. El ejemplo es que compara la economía con la física, donde supuestos como el vacío perfecto son falsos pero útiles. Y hay una práctica posterior en trabajos como en Monetary History of the United States, donde Friedman habla de entidades teóricas, por ejemplo, tasa natural del desempleo, como si fueran reales, lo que sugiere que es un realismo, digamos, un realismo causal implícito. La contradicción, pues, que niega la relevancia del realismo de los supuestos, pero luego los trata como aproximaciones a mecanismos reales. Sí. ¿Ya? Y ahora viene la crítica versus su práctica propia, donde Friedman, digamos, critica a un señor Oscar Lange de 1946 por usar supuestos irreales, pero él en 1953 defiende ese mismo enfoque para la competencia perfecta. O sea, falta de coherencia. Su postura parece depender del rival teórico. ¿Es socialista, pues keynesiano, o versus neoclásicos? Entonces, hay allí, digamos, esta crítica. Y también hay una cuestión en cuanto al empirismo lógico versus pragmatismo. Las primeras críticas de Samuelson y Simon, basadas en el empirismo lógico, exigen que los supuestos sean verificables para evitar falacias. Ejemplo, la afirmación del consecuente. Y luego surge una reinterpretación posterior de Mackay y Hoover, donde se adopta un enfoque pragmático, donde los supuestos son falsos, son idealizaciones necesarias para aislar causas. Es que hay ahí, pues ahí hay una tensión. ¿Deben juzgarse los supuestos por su verdad empírica, Simon, o por su utilidad contextual, Mackie? Y hay, digamos, también otro aspecto que es los objetivos de la ciencia económica. Friedman prioriza la predicción, pero en su crítica a la curva de Phillips recurre a explicaciones causales. Por ejemplo, inflación versus desempleo. Y, digamos, también hay una inconsistencia, digamos, su metodología es instrumentalista, choca con su práctica, digamos, es explicativa realista, en fin. Entonces, digamos que lo que sucede con este texto, este planteamiento, es lo que vamos encontrando, ¿no? Que ahí también como que la ambigüedad resulta ser una virtud, la falta de claridad de Friedman permitió que su ensayo fuera reinterpretado en múltiples direcciones. Instrumentalismo, realismo causal, pragmatismo. Y entonces aquí hubo un enriquecimiento del debate filosófico en economía. Qué bueno, finalmente generó esa condición. Entonces quiere decir también que no hay reglas universales. El texto muestra que la validez de los supuestos depende del contexto. Se busca predecir neoclásicos. Supuestos irreales pueden ser útiles, neoclásicos. Se busca explicar heterodoxo, ¿no? Se necesitan supuestos realistas.
Entonces las críticas impulsan el progreso. Las objeciones de Simon, racionalidad acotada, y Robinson, competencia imperfecta, demostraron que cuestionar supuestos lleva ¿a qué? A modelos más robustos. Entonces la economía resulta ser una ciencia plural. Ni el realismo extremo ni el instrumentalismo puro capturan toda su complejidad, como sugiere Mackie. La falsedad estratégica de los supuestos puede ser un camino hacia verdades parciales. Hay unas verdades parciales. Entonces, digamos que esto es como animando, digamos, la discusión filosófica, donde definitivamente los supuestos simplificados son herramientas, no son dogmas. Y la validez depende de si logran un objetivo, digamos, si hay una predicción, una explicación, una acción, en fin, no de su realismo. Entonces, quiere decir que en el texto encontramos que hay una especie, digamos, de equilibrio que es inestable entre abstracción y realidad, donde las contradicciones no son errores, sino que son unos motores que pueden lograr un avance teórico. Eso es mi aporte por ahora. Muy valioso, muy valioso. Muchas gracias, Armando. Muy valioso porque esa discusión que planteas está centrada en el problema epistémico y ontológico. La verdad, sí, sí. Y que es a lo que apuntó Josafat Hernández Cervantes. Luis Hernando quiere hablar. Sí, a ver, antes que se acabe esto, a ver, esto que voy a decir es como una especulación, tómelo Luis Francisco y Astrid y todos como un planteamiento de este tipo especulativo, en este sentido. Tomar los supuestos de una teoría, como en este caso de la teoría neoclásica, en el tema que estamos hablando, y hacerle la falsación a cada supuesto, hacer como un procedimiento, un ejercicio de falsación, dado que Friedman acepta desde una postura positivista y digamos es su iniciativa. ¿Eso sería válido, Luis Francisco? Es decir, daría una validación de la teoría de alguna manera que en el momento se hubiera hecho una falsación de los supuestos, un ejercicio de falsación a la manera en que Popper lo hacía para una teoría. Pues es que en ese momento histórico era muy difícil porque la obra, La lógica de la investigación científica de Popper, que fue publicada en alemán, en 1934 una edición y en 1935 otra edición, solamente se pudo publicar en inglés hasta 1958, porque habida cuenta de todo el problema que se dio acerca de la persecución de los intelectuales judíos, le tocó migrar hacia Nueva Zelanda a Popper, y solamente hasta cuando logró tener un puesto en una universidad británica, que ahorita no recuerdo cuál es, no sé si fue Oxford o Cambridge, alguna de ellas, fue que se pudo hacer la traducción al inglés de la obra de Popper donde se habla de la falsación. Y por supuesto el artículo de Friedman es de 1953. Ahora bien, yo lo que veo es que Friedman es un economista y como economista planteó una serie de teorías bastante lúcidas con el propósito de explicar la dinámica de la economía, que por supuesto sirvió posteriormente a los intereses de ciertos grupos de poder económico. Y que esa es otra discusión que aquí no vamos a dar. Pero el punto es que Friedman no tenía una postura epistemológica ni ontológica definidas. Él era un economista y él nunca estudió filosofía de la ciencia. El propio Hernández Cervantes lo señala en el capítulo. Entonces, en ese sentido, pues hay que ser justos con Friedman, en el sentido de que Friedman hizo su postulación del artículo de 1953 y planteó lo que planteó. Después, en otros tiempos, planteó otras cosas que seguramente eran contradictorias, como lo señaló Armando, con lo que escribió en 1953. Lo valioso de Friedman es que
sus planteamientos con relación a la teoría económica han servido para reinterpretaciones y discusiones que le permiten dar una dinámica a la generación de nuevas posibilidades de teoría económica, las llamadas heurísticas, de ver cómo se pueden producir nuevas teorías y de esa manera el planteamiento neoclásico poderlo compartir o debatir con los elementos que Robinson o como Cadwell o como Koopmans hayan señalado y los actuales economistas. Ese es el elemento valioso que hay que rescatarle a Friedman, indudablemente, en el sentido de la teoría filosófica de la economía. Por supuesto, ya el aspecto técnico de la postura neoclásica con todo lo que planteó José Erzaín y la defensa de esa postura, pues no es parte de la discusión filosófico-científica, es parte de la discusión de teoría económica. Y en eso tenemos que ser también pues rigurosos y saber qué apunta, qué es pertinente y qué no es pertinente dentro de la discusión. Bueno, yo voy a hacer este pequeño aporte siguiendo como la línea de Armando de una manera muy sintética y que pueda como complementar lo que él dijo. Y es en cuanto a este mismo texto, se mueven en el contexto y el pluralismo metodológico, viéndolo en la perspectiva del realismo científico. Entonces, teniendo en cuenta que aquí plantea pues que no hay unas reglas universales de acuerdo a ese realismo, la entidad de los supuestos depende del objetivo en cuanto a predicción a corto plazo, porque habla de supuestos irreales que pueden ser válidos, como por ejemplo los agentes racionales en mercados eficientes. Y en cuanto a explicación estructural, pues se necesitan supuestos realistas, como por ejemplo la asimetría de poder en las economías post-keynesianas. Estas dos condiciones permiten hacer la siguiente reflexión, y es que el debate entre Friedman y Robinson muestran que la elección de supuestos es política y epistemológica. ¿Por qué? Porque la economía neoclásica privilegia la elegancia matemática o las idealizaciones, y los enfoques heterodoxos privilegian la descripción de estructuras reales, como por ejemplo una economía conductual. Además que este texto sugiere pues o deja entrever unos riesgos de antirrealismo en cuanto a la deslegitimación de la economía, es decir, si los supuestos son arbitrarios, la economía pierde credibilidad ante la sociedad, como por ejemplo las críticas a los modelos de racionalidad perfecta tras la crisis, como en el caso que se presentó en el año 2008, la falta de retroalimentación empírica con los modelos que pueden convertirse en ejercicios de autorreferencia o autorreferenciales, ejemplo, el equilibrio general de Walrasian. Y se sugiere con ello pues un realismo crítico para la economía desde la siguiente propuesta, que sea un realismo que acepte idealizaciones como de herramientas, pero provisionales, que exija contrastación empírica de los mecanismos postulados como estudios sobre comportamiento real de empresas, y que reconozca la pluralidad de métodos, es decir, combinar modelos abstractos con análisis históricos e institucionales. Un ejemplo de ello, la teoría de la racionalidad acotada de Simon, surgió de la crítica de supuestos neoclásicos irreales, pero sin caer en el empirismo ingenuo. Esto que permite concluir que el texto pues revela que el realismo en la economía no es una cuestión de todo o nada, sino que es un espectro desde el instrumentalismo predictivo hasta pasar por el realismo estructural, y la clave está en equilibrar la utilidad de las abstracciones con el compromiso de entender la realidad compleja, evitando tanto el dogmatismo metodológico como la desconexión empírica. Y deja abierta una pregunta.
¿Puede la economía ser una ciencia rigurosa sin ser realista en algún sentido? Friedman diría que sí, pero la historia sugiere que las teorías más duraderas son aquellas que, aunque usen idealizaciones, mantienen un diálogo constante con el mundo real. Como un balance del texto. Pues Astrid, yo veo ahí con todo lo que tú estás señalando que necesariamente también influye allí el elemento pragmático. Y el elemento pragmático está vinculado con el hecho de que hay unos agentes, y es unos agentes que no son individuales, que son colectivos, que tienen intereses, y que esos agentes están dentro de una dinámica de otras actividades del mundo, como la producción científica, tecnológica, la dinámica de los mercados, las institucionales, las políticas de los estados y esa cosa. Y eso hace que lo que tú señalas de ese realismo, donde se puede discutir ese asunto de los fundamentos, está también vinculado con hacia dónde queremos que vaya la dinámica de los mercados, sabiendo que hay unos intereses. Y en ese sentido, pues hay unos componentes pragmáticos, porque van a influir en la manera como entendemos la dinámica de la economía, con unas políticas que se dirán unas oficiales y otras más de tendencia, donde justamente como no hay simetría entre los agentes, hay algunos que tienen la mayor posibilidad de hacer que la tendencia vaya en un determinado sentido, y ahí se perfila algún tipo de política no nominalizada, pero que después los estados las pueden nominalizar y establecer como oficiales, cosas como esas. Y eso es parte de la dinámica de la economía. El carácter histórico situado que permite totalmente una característica de este realismo científico en cuanto a las entidades, como lo mencionaba Armando. Sí, por eso es que hay algo que decía Luis Hernando que es valioso. En esto de las tendencias y tensiones hacia dónde, tiene que ver también con la visión política, y es ineludible. Armando, ¿quieres volver a intervenir? No, se me quedó la mano levantada. Es como que eso se pega. Hermano, tenga cuidado porque le da un calambre en el brazo. Se me quedan los dedos. Armando, ese es mi aporte. Muchas gracias. No, yo quiero celebrar la calidad de las intervenciones, la calidad de los argumentos. Me parece que es supremamente útil y todos aprendemos acá. José Gersaín nos ha dado una cátedra de economía neoclásica que agradecemos indudablemente, porque aquí extendemos nuestros horizontes de conocimiento. Muchas gracias, José. Con gusto. Bueno, no sé si Camilo quiera hacer alguna intervención, apreciación. Estela también. Estela, ajá. Si Estela no lo puedes hacer directamente, estamos pendientes en el chat. Estoy en medio del huracán. Ah, sí, de verdad. Sí, es cierto. Bueno, pero aquí estoy. Sí, señora. ¿Se dan cuenta, no? A mí. Aquí estoy. Camilo dice que por el momento no, que muchas gracias, que hay mucho material como para reflexionar. Así es, muy interesante los aportes y bueno. Entonces... entonces decirles al grupo que tanto el próximo 26 de junio y el siguiente jueves, o sea, el 3 de julio, durante 2 semanas, no vamos a tener tertulia, vamos a hacer un receso de mitad de año para un vacaciones. Descanso para todos, y que nos volveríamos a encontrar el 10 de julio. Entonces, igual yo les estaré en el sistema escribiendo, no hay tertulia, por si alguno de los que hoy no estuvo, sí, a veces gente que quiere entrar, pero
no sabía, entonces igual voy a dejar el letrerito de que no hay tertulia y no hacerles. Y yo sí, de mi parte estaré entonces revisando material para ver qué otro tema de otro campo de la filosofía de la ciencia abordamos para el día 10 de julio. Les agradezco todo, excelente tertulia. Muchas gracias a todos. Camilo, José, Armando, Luis Hernando, Estelita, mi Astrid, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Un abrazo, muchas gracias. Bueno, No, abrazo para todos. Chao. gracias.